En este video veremos una colección de figuras Lego de videojuegos famosos. Quédate para descubrirlas todas. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con una colección de minifiguras Lego basadas en múltiples videojuegos queridos y famosos. En esta colección incluiré versiones actualizadas de personajes que ya han aparecido en algunas de mis colecciones pasadas, y también diversos personajes totalmente nuevos. No olviden apoyar mucho este video dejando un like y compartiéndolo con tus amigos, pues si llegamos a 3000 likes subiré una segunda parte. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Maki, Marta Rodríguez y Zero Gaming XD. Tú también puedes dejar tu sugerencia para próximos videos. Así que allá vamos. Antes de comenzar les mostraré la silueta de dos de las figuras de esta colección para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Araceli Valverde, Tiago Pro XD y Omeg BS. Gracias por participar. La primera figura de esta colección es el mismísimo señor videojuego, el famosísimo Super Mario. Ya que él es más bajito que la persona promedio, su figura tendrá piernas medianas. Como su aspecto es muy similar al de un ser humano, su cabeza será una pieza regular, y encima tiene una nueva pieza de gorra y cabello que representan su icónico accesorio rojo. Esta figura también incluye otra cabeza Lego con un gran accesorio redondeado encima, que juntos representan el Super Champiñón, uno de los power-ups más famosos de este videojuego. En esta colección también tendrías la pequeña oportunidad de que, en lugar de la figura de Mario, obtengas la figura de su querido hermano Luigi, el cual tiene piernas más largas y un accesorio de gorra ligeramente diferente. Esta figura especial también tiene como accesorio una flor de fuego, otro de los poderes más icónicos de Super Mario. El segundo personaje es Charizard, en representación de Pokémon, otro de los juegos más exitosos de toda la historia. Esta figura ya había aparecido en mi colección de Lego Pokémon, la cual te recomiendo ir a ver si aún no lo has hecho y te gusta este videojuego. La cabeza de este dragón es una pieza especial, y debajo se sostiene un accesorio de alas. Bajo su torso tiene otra pieza que sostiene su cola en flamas, y su accesorio es una pieza nueva que representa una Ultra Ball, uno de los objetos más utilizados en los videojuegos de Pokémon. La tercera figura de esta colección es el querido Cuphead, al cual también ya le hice una colección completa de Lego previamente. Esta figura tiene piernas cortas, pues Cuphead es de baja estatura. Su cabeza debía ser un molde especial que representara bien la icónica cabeza de taza que le da nombre a este personaje. La figura incluye una pieza especial de mano, con la posición que este personaje utiliza para disparar en su juego. Como accesorio también incluye una pequeña pieza impresa que representa una de las monedas doradas de Cuphead. La cuarta figura es Frisk, el personaje protagonista del famoso videojuego Undertale. Esta figura la creé para mi colección completa de Undertale, que puedes encontrar en mi canal. Su cabeza es una pieza regular, pero su cabello es un molde nuevo más similar al peinado de Frisk. Ya que es un personaje de corta edad, las piernas de su figura también serán la versión corta. Y como accesorio incluye 7 piezas de corazón que representan las almas humanas que se necesitan en el juego para abrir la barrera entre los mundos. Como ya lo mencioné antes, algunas figuras de esta colección tendrán una versión Chase ultra rara, y en el caso de Frisk, su versión alterna es la malvada Chara, la cual incluye un rostro alterno para representar su jumpscare. La pieza de su cabello también es ligeramente diferente, y su accesorio es el botón para borrar la partida del juego.
La quinta figura es el terrorífico Bendy, del videojuego Bendy and the Ink Machine. A este personaje lo incluí hace años en mi primera colección de figuras de terror. Sin embargo, la versión de esta nueva colección es bastante diferente y más pulida. Ya que las piernas de Bendy son muy cortas, decidí que esta figura también las tuviera así. Su cabeza es una pieza especial moldeada, y como accesorio decidí que tuviera una nueva pieza de llave inglesa con el tono sepia que caracteriza a este videojuego con estética antigua. ¿Cuál es tu juego de terror favorito? Para terminar con la primera mitad de los personajes, debía incluir a un representante de la querida saga Five Nights at Freddy's. Y para no darle protagonismo únicamente a Freddy Fazbear, decidí incluir a Foxy, uno de los favoritos de los fans. Esta versión es muy similar a la figura de Foxy que incluí en mi colección de figuras Lego de Five Nights at Freddy's, la película, pero modifiqué los colores de su cuerpo para que fuera más similar a la versión original de Foxy, que apareció en el juego. En el lugar de su mano derecha, esta figura incluye un accesorio de Garfio. Y ahora, una pausa para aprender. NPC. Es un personaje no jugable, no es controlado por un humano y dispone de un conjunto de comportamientos predeterminados. Ejemplo: no podía avanzar de nivel porque un NPC bloqueaba la puerta. Me da risa el NPC de la tienda, tiene una voz muy graciosa. Fin de la pausa. Como séptima figura de esta colección tenemos a Scorpion, uno de los personajes más famosos del sangriento videojuego Mortal Kombat. Este personaje utiliza una capucha y una máscara, pero están tan pegadas a su rostro que adoptan la forma general de su cabeza, por lo que decidí utilizar una cabeza Lego regular, con su rostro impreso. Debajo de su torso tiene una pequeña pieza de tela que completa su atuendo, principalmente basado en sus apariciones clásicas. Su accesorio son dos piezas que juntas representan su cuerda con kunai, su arma más icónica. Esta figura también tiene una versión Chase, la cual representa al despiadado Sub-Zero. Las diferencias respecto a la figura de Scorpion son principalmente el color azul de este personaje en lugar de amarillo, y su accesorio, el cual en este caso es una gran pieza de copo de nieve, que representa los gélidos poderes de este personaje. La siguiente figura de la colección es Ryu, el peleador más icónico del clásico videojuego de luchas Street Fighter. Este personaje es humano, por lo que su cabeza es una pieza regular, pero su accesorio de cabello es una pieza nueva que representa mejor el despeinado estilo de Ryu, y que también incluye la cinta roja de su frente. Su accesorio es una pieza de energía azul que representa los poderosos ataques de este personaje, como su famoso Hadouken. Esta figura también tiene su versión Chase, la cual es Ken, el deuteragonista de estos videojuegos. Su figura es prácticamente igual a la de Ryu, pero con ropa de color rojizo. Para su cabello utilicé la misma pieza que la figura de Severus Snape de Harry Potter, la cual considero que queda bastante bien. Su accesorio también tiene un color rojizo, pues los ataques de Ken, como su Shoryuken, son más similares al fuego. La siguiente figura es uno de los personajes más indiscutiblemente conocidos de todos los videojuegos, Pac-Man. Obviamente me basé en la apariencia tridimensional de este personaje, en la cual tiene brazos, piernas y rostro reconocible. Ya que sus piernas no son muy largas, decidí utilizar las piernas medianas de Lego. Su cabeza es un molde especial similar al de la figura de Bob Esponja, pero con una forma redondeada, que cubre su torso por delante y por detrás. Sus accesorios son dos piezas que representan algunas de las frutas de su videojuego, una fresa y una manzana. La próxima figura es Mega Man, al cual creé para mi colección de Lego de personajes robots. Te recomiendo ver ese video si aún no lo has visto, pues tiene varias de mis figuras favoritas.
La cabeza de este personaje es una pieza regular, pero encima se le coloca una pieza nueva de casco que le da esa característica forma a su cabeza. Sus piernas también son medianas, pues me basé en el Mega Man clásico, el cual era bajito. Su accesorio es una pieza de cañón que se le puede colocar sobre cualquiera de sus brazos, para simular sus ataques. La penúltima figura de la colección es un zombie de Plantas vs Zombies. Aunque anteriormente ya hice una colección de figuras basadas en este querido videojuego, esta figura es totalmente nueva para esta colección, pues esta sección está dedicada a los juegos para dispositivos móviles, y este zombie momificado representa a Plantas vs Zombies 2, juego exclusivo para móviles. Su cabeza es un molde especial y su accesorio son varias piezas que juntas construyen al Boomerang, una de las primeras plantas que podemos obtener en esta secuela. ¿Cuál es tu planta favorita de Plantas vs Zombies? Finalmente, la última figura de esta colección es Colt, personaje que representa al juego Brawl Stars, el cual me piden bastante en los comentarios de mis videos. Este personaje tiene una cabeza regular, pero encima lleva una pieza con un nuevo molde que representa más adecuadamente su cabello. Este videojuego es de combates con armas, por lo que los accesorios de esta figura naturalmente son dos piezas de revólver Lego clásicas. Esta figura también tiene su versión Chase ultra rara, la cual es Shelly, otro de los personajes de este videojuego. Ella únicamente incluye una pieza de revólver, pero con colores distintos que la hacen más llamativa. La pieza para su cabello también es un nuevo accesorio, bastante especial y detallado. Como siempre, hice el instructivo de la colección, la cual incluye 12 figuras regulares y 5 figuras Chase ultra raras. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. Y esa fue la colección de figuras de videojuegos. ¿Cuál fue su favorita? Las mías fueron Scorpion y el zombie con Boomerang, pues creo que son diseños muy llamativos y me encantó el resultado final. Si les gustaría ver otra parte de esta colección, no olviden apoyar mucho este video dejando su like y compartiéndolo. Tampoco olviden decirme qué otros personajes de otras temáticas les gustaría ver convertidos en minifigura Lego, para que pueda traerlos en las colecciones de los próximos videos. Esta semana le mando un saludo a Michael Joseph, que nos comparte un dibujo de sus propias minifiguras de varios youtubers. Bastante creativo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago las minifiguras de mis colecciones. De igual forma me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.